Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast en donde les voy a estar platicando acerca de casos, de misterios, de tus estrellas favoritas o no favoritas del cine, especialmente del cine mexicano, porque bueno, casi nadie habla del cine mexicano, ¿verdad? Y son historias bastante interesantes. Entonces he querido nombrar a este podcast Detective del Cine. Porque voy a estar investigando muy arduamente muchos casos para traértelos sintetizados hasta ti. Y bueno, para entrar ya en materia, hoy les voy a platicar de un caso muy particular que en los últimos años, en la última década, ha cobrado bastante fuerza, que es el caso de la no muerte de Pedro Infante. Alrededor más o menos del 2010, 2011, yo comencé a ver videos en YouTube en donde apareció un señor de nombre Antonio Pedro que era bastante parecido a Pedro Infante, muy parecido, y cantaba igual. Obviamente ya era un señor grande, un señor de edad avanzada. Entonces, para comenzar este podcast con todo, vamos a abrir el expediente de este caso. Voy a presentarles toda la información que hay alrededor de este personaje, de la información que hay alrededor de la muerte de Pedro Infante, y ustedes mismos darán sus conclusiones, si están a favor o están en contra. Bueno, vamos a abrir el expediente y esto dice más o menos así. Pedro Infante Cruz nació en Sinaloa el 18 de noviembre de 1917. Fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones. O sea, eran muchísimas películas, muchos largometrajes. Básicamente eran como 3 sí, máximo 3 películas de él por año. Pero era bastante. Obviamente en ese tiempo pues era un poco más rápido hacerlas. Y canciones, son bastante canciones. Yo me sorprendo porque cuando me meto a buscar canciones específicamente de Pedro Infante, salen canciones que desde 1937, 39, que ya grababa sus primeras canciones, ya desde ese tiempo, hasta 1956 e inicios del 57, ya grababa muchas canciones. Grabó muchas canciones más bien. Les digo, me sorprende porque me meto y salen canciones que yo jamás había escuchado. Entonces, seguramente han de ser más de 314 canciones. Pero bueno, ese es el dato. Continuamos. Pedro Infante fue un fanático de la aviación. Acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto. Estaba registrado con el nombre de rol de Capitán Cruz. Previo al accidente que le costó la vida, ya había tenido otros 2 accidentes aéreos. eran avisos, pero a veces somos medio necios, ¿verdad? El primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa. ¿Dice Guasave? ¿Quién sabe? Donde al intentar despegar de una pista improvisada, el avión no pudo ganar altura y se fue de frente contra un cultivo de maíz. De ese accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la barbilla. O sea, en las fotos casi no se ve, no se nota, pero cuando le hacen mucha edición o en las mejores fotos que tiene, cerca de la barbilla tiene como una cicatriz grande, como si estuviera un poco su barbilla partida, pero chueca. Algo más o menos así. No fue tan grave ese accidente. El segundo desplome fue cerca de Zitácuaro, Michoacán.
razón por la que tuvo que implantársele una placa de platino en la parte del cráneo. O sea, ya fue un accidente un poco más duro. De hecho, hay muchas fotografías. Se supone que chocó. No fue tan fuerte como para que la aeronave se destrozara, pero sí se abrió la cabeza. Tuvo una fractura en el cráneo. Entonces lo que hicieron fue que lo raparon todo. De por sí que no tenía cabello, lo raparon todo. Y le hicieron una cirugía en donde le implantaron esta placa de platino en la parte del cráneo. Creo que si ustedes llegan a ver en unas películas, más o menos como a partir del 54 en adelante, a veces cuando hace gestos, como que se le sume en la parte superior izquierda. Sí, izquierda. Me norteo. En la parte superior izquierda, como que se le sume. Como que se le sume esa parte y es donde podemos notar que tiene la placa de este accidente. Pero bueno, como les digo que somos necios y no atendemos a los avisos que nos da la vida. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante piloteaba un C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense, matrícula XAKUN, perteneciente a la empresa TAMSA, una empresa mexicana de aviones, de la que era socio. Este modelo de avión se derivaba del B-24 Liberator, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que se consideraba ya obsoleto para uso militar, pero todavía útil en aplicaciones civiles. No obstante, las modificaciones necesarias para convertirlos en un transporte civil hacían que tuvieran dificultades para elevarse cuando iban muy cargados e introdujeron un problema de inestabilidad longitudinal, debido al estrecho margen de variación del centro de gravedad, ocasionado por la disposición y anclajes originales de la bahía de bombas modificada y expandida para formar el compartimiento de carga. O sea, en otras palabras, tenía que tener una estriba muy cuidadosa. Para que los que no conocen, como yo que no conocí, tuve que investigar. La estriba es todo este cargamento que le ponen ya sea a un barco, a un avión, para que no pierda ese peso. Entonces, básicamente este avión era un avión modificado, un avión de la Segunda Guerra Mundial modificado para transporte. Bueno, estos y otros problemas, como la pobre distribución de los conductos de combustible, que además tendían a sufrir pérdidas y aturdía a los ocupantes con sus vapores, o sea, estaba sobrecargado de combustible, muy cargado de combustible, contribuyeron a que fuera un avión peligroso de difícil manejo y de operación, difícil de manejar, bastante pesado, temido por sus tripulaciones, que además, chéquense este dato, que además sufrió 150 accidentes con pérdida total de la aeronave entre 1942 y 1964. O sea, básicamente las modificaciones que le hacían a estos tipos de aviones no servía para nada. O sea, se caían. No eran funcionales para el tipo de actividad para los que lo cambiaban, ¿no? Pero bueno, eso tampoco evitó que Pedro Infante viajara, porque se supone, dicen por ahí, porque no hay un dato cierto, que Pedro Infante necesitaba viajar a la Ciudad de México. Entonces, un día antes no había conseguido boleto para un avión, pues, de pasajeros. Entonces, pues, optó por esta opción de viajar en este transporte de carga, y es donde ocurrió lo fatal. Que si ven la película de La vida de Pedro Infante, ahí lo adornan así muy bonito. Lo hacen así como que, es que tenía que verse con su ex esposa, que ya no estaba con ella. Y por eso hizo lo posible por viajar, y ahí se murió. Algo bastante romanticón, pero pues eso no creo que haya pasado. Ok,
Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, acompañado por el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura, el C-87 piloteado por Infante se desplomó entre las 7:30 y las 8 horas de la mañana de ese 15 de abril. Se desplomó en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, que está aquí en el sureste de México. El avión impactó boca abajo, lo que sugiere una pérdida total del control. O sea, se supone que Pedro Infante era el copiloto y tanto el piloto como el copiloto, Pedro Infante, no pudieron controlar la aeronave por los problemas que ya les había dicho al principio, de la inestabilidad y todo eso. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra consistente de ejecutar 2 virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México sin conformarse las especificaciones de distancia y procedimientos, y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. O sea, como cuando un camión da un volantazo, así, porque así va a pasar de la dirección de la calle, algo así. Más o menos, no soy aviador, pero yo digo que es eso. Este error fue agravado por un probable corrimiento de carga debido a una estiba incorrecta. O sea, lo que les decía, el avión estaba sobrecargado, o las mercancías que transportaba estaban mal puestas. Entonces eso hacía que el avión, pues, de un lado estuviera más pesado, de otro más ligero, y pues hacía difícil su estabilidad. En esa fase de vuelo, justo después del despegue, el avión iba todavía casi totalmente cargado de combustible para llegar a la Ciudad de México. O sea, traía tanque lleno el avión. Eso agravó las cosas. Como consecuencia, al estrellarse, se produjo una gran deflagración e incendio. O sea, el avión al estrellarse por esta sobrecarga de combustible explotó. Al instante que cayó, explotó. Esto ocasionó 2 víctimas más en tierra: una muchacha de 18 años llamada Ruth Rosel Chan, que murió quemada viva, y el niño Baltasar Martín Cruz, fallecido poco después por la misma razón. O sea, se supone que esta muchacha, según lo que dicen sus familiares, estaba tendiendo ropa en la parte de atrás de su casa, y como el avión cayó en una esquina de la calle, pues sí la alcanzó y la quemó. O sea, de la explosión se quemó. Lo mismo creo que pasó con el niño. Y además otros 2 jóvenes sufrieron graves quemaduras también. O sea, aparte de Infante y los 2 que iban con él, se llevó a otros 4. Entonces, sí, fue un accidente duro. Bueno, el avión cayó en el patio del predio de la calle 54 Sur y 87, donde hay un busto conmemorativo hoy en día. Sin embargo, su monumento se erigió en el cruce de la calle 62 y 91, a la que se le nombró Plaza Pedro Infante, ahí mismo, en Yucatán. Actualmente cuenta con múltiples homenajes en toda la República Mexicana, principalmente en los museos en su nombre: en la Isla Arena, Campeche, donde se encuentra el Museo del Faro, el Museo de Coajimalpa, de aquí de la Ciudad de México, en el Rincón de Pedro Infante en Mazatlán, Sinaloa, y en el Museo de Guamuchil, Sinaloa. O sea, tiene muchos museos, de los cuales no he visitado ninguno, porque no sabía que había tantos y no he tenido tiempo de ir. Pero bueno, ya habrá tiempo. Y bueno, como ustedes saben, como las noticias nos los presentan, año tras año Pedro Infante sigue convocando a mucha gente, a un gran número de fanáticos de todas las ciudades frente a su tumba ahí en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Entonces, básicamente esa es la historia de la muerte de Pedro Infante, como digamos lo legal, en donde todos estamos de acuerdo, en lo que las autoridades acordaron que fuera. Pero aquí es donde nace la historia, porque como pasa con muchos artistas,
al no ver los fanáticos, como tienen un gran número de fanáticos, al no ver el cuerpo, pues sienten que no es él o que los cambiaron. No sé, lo hemos escuchado no solamente con Pedro Infante, sino con muchos otros personajes que ustedes conocen, tanto de la música como del cine, que si se murieron y los cambiaron por otro, no sé. Entonces ese es el precio que hay que pagar, ¿no? Al tener muchos fanáticos y mueres joven en la cúspide de la fama, te conviertes en una leyenda para ellos e inventan muchas teorías acerca de cómo no moriste, o de cómo te cambiaron, o cómo sigues vivo y te fuiste a Marte, o no sé, algo así. Ok, entonces aquí es donde nace la leyenda de Antonio Pedro, que ahora les voy a contar la historia de este personaje. Ok, respecto a la muerte de Pedro Infante, se tienen algunas teorías, como les digo. Hay muchas teorías, porque la imaginación humana no tiene límite. Pero hay una que señala que a mediados de la década de los 50, o sea, unos años antes de que pasara el accidente, Pedro Infante se involucró con la amante de un político de la época. Esa es como la historia más sonada. Quien al enterarse de la relación, o sea, el político al enterarse, lo mandó a asesinar. E incluso hubo algunas personas que aseguraban que este político era el expresidente Miguel Alemán, pero eso nunca se confirmó, ni se confirmó que en verdad Pedro Infante se hubiera metido con esta amante, con esta mujer. Pero bueno, es como que la historia más sonada. Así que este político contrató a unos matones para que fueran a matar a Pedro Infante. Pero, o sea, de último momento los sujetos se arrepintieron y decidieron secuestrar al actor. Así lo mantendrían con vida y ganarían dinero. Para esto idearon un meticuloso plan. Provocarían un accidente aéreo para hacerle creer al político que los había contratado, y al pueblo de México que Pedro Infante había perdido la vida en ese percance ocurrido en la ciudad de Mérida el 15 de abril de 1957. O sea, básicamente dijeron a Pedro Infante, ¿sabes? No, ¿sabes qué? Tú eres Pedro Infante, ¿cómo te vamos a matar? Y se supone que secuestraron a una persona de cuerpo parecido a Pedro Infante y le dijeron a Pedro Infante, pues oye, pues ¿qué tienes, no? Pues una cadena o algo, pues, que le podamos poner a este tipo para que te suplante. Se supone que el que subió al avión fue el secuestrado, el doble, y no Pedro Infante. Y así le hicieron creer al político que sí lo habían matado. Pero o tuvieron que obligar a Pedro Infante a que se escondiera. O sea, básicamente que renunciara a su vida si no quería perderla. Y bueno, ya cuando pasó todo eso de lo que les platiqué de su muerte, del accidente, del avión, todo, se supone que Pedro Infante vivió muchos años más. Hay quienes dicen que vivió en la región de la Huasteca de Veracruz, otros que habitó en la Sierra de Chihuahua, que esto es como que lo más famoso que habitó ahí en Chihuahua, donde desempeñó varios oficios. En esta entidad habría conocido a una familia que le prestó los apellidos Hurtado Borjón y posteriormente obtuvo un acta de nacimiento falsa que avalara su nueva identidad para poder participar en las decisiones del pueblo. No, bueno, para que pudiera vivir como un ciudadano más, ¿no? Es lo que se dice. Y cambió su nombre a Antonio Pedro, con los apellidos que le habían prestado Hurtado Borjón. Pero la leyenda no termina aquí. Cuando falleció el político que presuntamente había ordenado la muerte de Pedro Infante, comenzó a circular la imagen de un cantante de edad madura, o sea, un anciano, cuya voz y físico eran muy parecidos a los del ídolo de México. Y este personaje se hacía llamar Antonio Pedro. Tan grande era el parecido que no faltaba quien se le acercara a preguntarle abiertamente si él era Pedro Infante, situación que dicho artista no confirmaba, pero tampoco desmentía. Quizás por miedo a las represalias de la familia del político, que lo despojó de su carrera artística. O sea, como les comentaba al principio, yo veía estos videos de
de Antonio Pedro como por el 2010, pero no eran muchos, eran yo creo unos 5. Y yo los veía y decía, pues sí parece Pedro Infante. Pero a partir como del 2014, como que empezaron a salir muchos videos. Y ahora si se meten a YouTube, hay demasiados videos de sus presentaciones, de que estuvo en teatros, de que estuvo en fiestas, de entrevistas, de que estuvo en programas de televisión. Porque, o sea, fue un hecho muy sonado cuando salió Antonio Pedro en los 80s, que fue cuando apareció. Que sí era Pedro Infante y le hacían entrevistas, a lo que siempre respondía Antonio Pedro que no, que él no era Pedro Infante, sino que era Antonio Pedro. Pero los periodistas insistían en que les dijera la verdad. Nunca lo confirmó, pero tampoco nunca lo negó. Y como les digo, hay muchas entrevistas en donde pueden checar esto. Ahorita les voy a poner un pedacito de una. Como voy a intentar hacer como una comparación de cómo contestaba Pedro Infante y cómo contesta este señor Antonio Pedro. Y ya ustedes juzgarán si se parecen o no. Obviamente Antonio Pedro se va a escuchar más viejito, pero ustedes juzguen. Bueno, este es el audio. Estimados amigos, aquí me tienen de nuevo encantado de estar con ustedes en el programa Visita con las Estrellas, para ofrecerles aspectos de la vida íntima y la personalidad de las figuras del cine mexicano y el arte mundial. Hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes al galán cantante, rompecorazones y astro del cine azteca, Pedro Infante. Pedrito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos míos. Encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Como lo he dicho siempre, cada año, cada 2 años, pues vengo a saludarlos, a darles las gracias, porque cada día pues más me ayudan. El nombre de Pedro Infante pues lo han ido levantando al grado de que les digo que ya ni es mío ni de mi mamá, es del público. Bien, después de la actuación que hemos visto esta noche de Antonio Pedro en el Palenque en Reynosa, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu impresión del calor del público norteño que se te ha entregado esta noche, Antonio Pedro? Sonia, perdón. Estoy satisfecho, estoy increíble, como en mi casa, mirando esto increíble. Ahora sí que yo fui el sorprendido de este público de Reynosa. Ok, pues ahí está. Ya ustedes juzgarán. En las pocas entrevistas que dio, Antonio Pedro respondía de manera evasiva y ambigua a los cuestionamientos sobre su pasado e identidad, reforzando la idea de que tenía un pasado del que no podía hablar, pero señalando claramente que Antonio Pedro era un nombre artístico, o sea que no era su nombre original. Algo bastante algo bastante recurrente entre los artistas que se cambian el nombre, como Pedro Fernández, por ejemplo. Ese no es su nombre. Es un nombre artístico. Ok, esta situación alimentó la esperanza de un sector de la audiencia, que aún después del fallecimiento de Antonio Pedro, porque Antonio Pedro falleció en el año 2014 y fue enterrado ahí en Delicias, Chihuahua. Pero hay una gran fanaticada en Facebook, en internet en general, en YouTube sobre todo, que dicen que él era Pedro Infante, piden como justicia para que se reivindique la persona, pero bueno, eso no creo que pase. Entonces esta fanaticada sigue viendo en él a Pedro Infante, creencia que ha alcanzado nueva fuerza con todo esto del internet. Sin embargo, los propios hijos de Pedro Infante, o sea Pedro Infante Jr., antes de que falleciera, y Lupita Infante, desmintieron categóricamente que su padre y Antonio Pedro fueran la misma persona, la cual se hizo público en un enlace al programa de la periodista de Univisión María Laria. O sea, pueden buscarlo en YouTube y ahí está. Es una entrevista bastante aburrida, se hacen como un debate, porque está Pedro Infante, bueno, está Antonio Pedro y está su esposa y se ponen a debatir ahí y no llegan a nada, porque les digo, Antonio Pedro no afirma nada, pero tampoco niega las cosas. Entonces así no se puede llegar a una conclusión concreta. Y bueno, los hijos de Pedro Infante frente a Antonio Pedro
desmintieron que se tratara de la misma persona y repudiaron las prácticas publicitarias que habían conseguido dotar de popularidad a Antonio Pedro. O sea que no se valía que se valiera de la fama de Pedro Infante para quererse presentar como él. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Irma Dorantes, que fue la última esposa de Pedro Infante, ella dice que en una presentación de Antonio Pedro asistió y ella se acercó a él y le dijo: si tú eres Pedro Infante, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? A mí, a tu hija. Y que el señor no supo qué responder. Entonces aquí es donde entro a la segunda parte, que es de los argumentos de por qué Antonio Pedro no es Pedro Infante, ¿no? O sea, ya les di de por qué Antonio Pedro era Pedro Infante, y ahora vamos por qué Antonio Pedro no es Pedro Infante. Pero antes de empezar con esto, quiero dejarles un pedacito de una presentación de Antonio Pedro para que comparen si se trata de la misma voz cantando o no. Un cachito, porque seguramente aquí Spotify me lo va a silenciar, o no sé. Pero bajo el riesgo, esto dice así. Aquí está, nada menos, en esta gran tarde. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Pues ahí está. Yo no sé, o sea, yo encuentro como una... tiene como que la misma personalidad y la misma tonalidad, más o menos, es lo que yo les podría decir. Pero de eso afirmar, o sea, porque yo he escuchado imitadores de Pedro Infante y obviamente sí hacen su voz, pero como que le impostan, o sea, es la voz de Pedro Infante, pero no es la voz de ellos, no le sale natural, pues. Entonces, con Antonio Pedro pasa que le sale natural, pero hay un gran problema, porque si ven en sus fotografías, o sea, Pedro Infante ya cuando falleció ya ni siquiera tenía cabello, tenía que usar un bisoñé, que es un pedazo de cabello para que no se viera tan pelón. Y Antonio Pedro tiene bastante cabello. Entonces ese es como que lo único que me brinca a mí para afirmar que era Pedro Infante. Pero a continuación les voy a leer el comentario de un señor que se supone que sí lo conoció a Antonio Pedro desde joven. Y esto es lo que dice. A sus casi 80 años, Rosendo Navarro Armendáriz, presidente de la Fundación Emiliano Lange, es una fundación de allá de Delicia, Chihuahua, no me acuerdo de qué, y conocido por su afición a la historia, recuerda con claridad que el cantante sinaloense se presentó a principios de 1957 en la antigua Plaza de Toros de Delicias. Todo un evento que estuvo marcado por varias anécdotas. O sea, se presentó Pedro Infante en ese año, antes de morir. Navarro descarta que Antonio Pedro y Pedro Infante hayan sido la misma persona, pues asegura haber conocido a ambos. Y esto es lo que dice. Conocía a los dos, conocía al verdadero Pedro Infante y también a José Antonio Hurtado Borjón. Era el llamado Pedro Infante de Delicias. Era una persona parecida, no completamente parecida, pero le da una cierta semejanza y luego se esforzaba para imitar la voz del gran ídolo Pedro Infante de Boca. O sea, hay una película de Antonio Pedro. Hay una película de Héctor Suárez, que es músico, mariachi, y le dicen el Trovas. Y aparte tiene por sobrenombre, por otro sobrenombre, el Pedro Infante. Entonces es como cuando alguien de la colonia o alguien de tu grupo de amigos le dicen: es que tú eres el no sé, el AMLO de esta colonia, no sé. Era algo así, era una persona que intentaba parecerse a Pedro Infante
según en sus palabras de Rosendo, pero que no era Pedro Infante, que era muy parecido, que cantaba igual, que trataba de hablar igual que Pedro Infante, pero no era él. Refiere que Antonio Pedro se dedicaba a reparar máquinas de coser y muchos vecinos lo conocían porque iba de casa en casa para ver si había trabajos que pudiera realizar. En sus ratos libres se reunía con amigos en la peluquería de un señor conocido como Lico, donde cantaba y tocaba la guitarra. En ocasiones se presentaba en carpitas, o sea, presentaciones pequeñas, o en fiestas. En Delicias, Antonio Pedro tenía un hermano de nombre Pablo, al que apodaban el Güero, y quien se dedicaba a la venta de ropa, menciona Rosendo. Por su parecido con Pedro Infante, hubo personas que aconsejaron a Hurtado Borjón irse a la Ciudad de México para probar suerte como artista. Y dice: inclusive yo recuerdo que la gorra que allí trae puesta se cooperaron para comprársela. Le arreglaron el bigote en la peluquería ahí donde trabajaba, y de ahí mismo le hicieron una colecta los vecinos para que se fuera a la Ciudad de México, o sea, a probar suerte. Pero Rosendo no es el único que lo recuerda, sino que también Carlos Acosta, un peluquero que tiene un negocio cerca de ahí donde vivía Antonio Pedro, y que recuerda haber visto al cantante cuando caminaba por esas calles de ahí. Y sí, dice que su oficio de Antonio Pedro era arreglar máquinas de coser. Y dice que a su peluquería llegaba con frecuencia Pablo Hurtado, o sea, su hermano de Antonio Pedro. Y Antonio Pedro también llegaba ahí. Y que obviamente no era la misma persona, o sea, no era Pedro Infante, sino que era otra persona. Que se parecía, pero no era. Y Antonio Pedro fue enterrado en un panteón de Delicias, Chihuahua, en el año 2014. Fue sepultado por un hombre llamado Jaime Manquero, que era uno de los empleados. Pero dice que un año después del entierro empezaron a llegar personas de varias partes del país, o sea, de Veracruz, de Oaxaca, de Torreón, de la Ciudad de México, que incluso han llegado personas de Estados Unidos para conocer el lugar, y en donde dicen, pues es que aquí vive Pedro Infante, aquí descansa Pedro Infante. Y de hecho, cuando hacen fiesta aquí en el Panteón Jardín para Pedro Infante, allá en Delicias, Chihuahua, también lo hacen ahí en la tumba de Antonio Pedro, como si fuera Pedro Infante. La mayoría de los que van pues son viejitos o mujeres que pues sí creen que era Pedro Infante. Y bueno, dicen que había pocas personas del medio artístico que sabían que Antonio Pedro era Pedro Infante. Una de estas personas es Chespirito. O sea, no sé qué relación hay con eso, pero dicen que es Chespirito, porque Chespirito sacó un programa en donde se supone que él y Florinda Mesa son periodistas y se meten como a un bosque a buscar si ahí estaba Pedro Infante, y el chiste que dan con él y todo, y se ponen a entrevistarlo y dicen que por qué desapareció, y él dice que porque quería una vida en paz, y no, es un episodio muy extraño, o sea, porque no tiene ninguna coherencia. O sea, no sé qué estaba pensando Chespirito al sacarlo. Muchos se agarran de ahí para decir que pues es que era una forma sutil de decir que era Pedro Infante, Antonio Pedro, ¿no? Y si se meten a YouTube, ahí van a ver el programa, van a ver este episodio. Es bastante extraño, pero de ahí toma fuerza para decir que Pedro Infante no murió en el 57 en el avionazo, sino que vivió muchos años después. Y para concluir, ahora cuando entró Andrés Manuel de presidente, hay un tipo que sube muchos videos de Antonio Pedro en YouTube, que se llama, el canal se llama Cuco Leiva, y creo que se llama así el tipo, Cuco Leiva. Y les voy a leer la petición que le hizo al presidente, que le hizo llegar al presidente, que dice así: vengo a solicitar al licenciado Andrés Manuel López Obrador que nos ayude que nos ayude a reconocer a Pedro Infante, ya que él no murió en el avión de 1957, como se nos ha hecho creer. Él murió hace 5 años en Delicias, Chihuahua. Allá está enterrado. Aquí no se requiere dinero, nada más se requiere un poquito de intención.
de poner personas, 2, 3 comisionadas, a exhumar el cuerpo de Pedrito, que está en Delicias, Chihuahua. Checar el ADN con la familia Infante y ya reconocerlo. Es lo único. O sea, básicamente lo que Cuco Leiva está pidiendo es: desintegren el cuerpo, sáquenle la prueba de ADN, chéquenle con uno de los familiares de Pedro Infante y ya. En primera, si me preguntan a mí, si me dejan dar mi humilde opinión, no creo que el presidente responda a esa petición. Yo creo que tiene muchas otras cosas en que pensar que en andar exhumando cuerpos, en de desenterrador. Y en segunda, dudo que los familiares de Pedro Infante accedan a esa petición, porque como les decía, ya hubo confrontación por parte de ellos. Ellos ya dieron su posición, dijeron que Antonio Pedro se agarraba de la fama de Pedro Infante para hacerse fama, para hacerse promoción, y que no querían saber nada de él, que para ellos él no era Pedro Infante. Entonces dudo mucho que se pueda acceder a esa petición. Y bueno, con eso concluyo. Si ustedes decidirán si están a favor, si están en contra, si es, si no es. Yo solamente les presenté de manera muy sintetizada los datos que hay. Si quieren saber más, pues les digo, pueden entrar en YouTube y buscar Antonio Pedro, presentaciones, y les van a aparecer 1,000,000 de videos. O sea, de presentaciones, de comparaciones que hacen. O sea, los fanáticos son mejores investigadores que la policía, porque bueno, cualquiera es mejor investigador que la policía. Hacen comparaciones de rostros, de simétrica de los ojos, de la nariz, y ahí pueden checar todo eso. Y bueno, con eso damos por concluido. Yo doy carpetazo a este caso. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado, y aquí nos vamos a ver la próxima semana en otro episodio de Detective del Cine. Hasta pronto. Bye.